Teniendo en cuenta que, como vimos, este calor de fusión va a depender, digamos, de la presión, como habíamos dicho, pero en particular para una presión dada, esta es una temperatura única y que permite la coexistencia de los distintos materiales entre fases, por ejemplo, entre su fase líquida y su fase sólida, como por ejemplo ocurre en los mares, ¿bien? En los mares australes o árticos. Algo similar sucede con la transición entre la fase de líquido y gas, que se denomina ebullición o evaporación. Por lo tanto, va a haber un calor de evaporación, un calor latente de vaporización, que va a estar definida por la cantidad de calor para transformar toda esa masa líquida en, digamos, en gas, en vapor, en el caso del agua, y definido por unidad de masa. Nuevamente también es una transición de tipo reversible, o sea que si le extraemos a un gas la suficiente cantidad de calor, toda su masa va a ir pasando de su estado gaseoso a su estado sólido. A esto es lo que se denomina condensación. Y se requiere exactamente la misma cantidad de calor para la misma masa de este material. Obviamente también depende de la presión, pero de la misma manera en que lo habíamos definido, para una presión determinada, la temperatura de ebullición y condensación es la misma, y en digamos, a esta temperatura coexisten ambas fases en función de, digamos, la cantidad de calor recibida o que puede recibir. En el caso de que se alcance, tanto para la fusión como para la evaporación, un equilibrio térmico, va a existir también un equilibrio entre las fases. O sea, en el momento en que deja de fluir el calor, va a existir la temperatura va a quedar en un punto, va a existir una determinada cantidad de vapor y una determinada cantidad de líquido, o una determinada cantidad de líquido y una cantidad de sólido. Por eso es que en el punto triple es una temperatura que a una presión determinada coexisten estas tres fases. Algo similar sucede en las reacciones químicas. O sea, cada vez que, digamos, se genera, por ejemplo, a través de la combustión, que es una reacción de tipo exotérmica, se libera una determinada cantidad de calor. Por ejemplo, el combustible líquido pasa a ser gaseoso, se combina con el oxígeno y pasa a formar otros gases. Pero esta reacción o esta relación libera una determinada cantidad de calor por unidad de masa, que es característica también de cada material combustible, y se denomina calor de combustión. El mismo principio se aplica, por ejemplo, para los alimentos. Por eso es que podemos determinar la cantidad de calorías que tiene un tipo de alimento. Vamos a ver en particular, o vamos a graficar en función del tiempo, estas transiciones entre estados o fases para el agua en particular, partiendo de temperaturas que están muy por debajo del punto de fusión, en este caso, por ejemplo, a menos 25 grados Celsius, en donde vamos a suponer que no hay posibilidad de que exista agua en su fase líquida, o sea, va a estar totalmente en fase sólida. A partir de ese punto se comienza a agregar calor de manera constante. Esta es la particularidad que tiene esta gráfica, que el calor siempre fluye de manera constante.
de tal manera que vamos a determinar en función de la capacidad calorífica de cada material, cuánto calor hace falta para ir, digamos, aumentando su temperatura y también para pasar de una fase a la otra. En este caso, si empezamos a agregar calor, la temperatura comienza a aumentar hasta que llegamos al punto B, en donde se alcanza la temperatura de 0 grados en la escala de Celsius, que es el punto de fusión, y a partir de ahí observamos que por más que sigamos agregando calor, no va a haber un cambio de la temperatura. Entonces, todo ese calor se va a utilizar para producir un cambio de fase. Vamos a transformar el agua en su fase sólida en líquida. Cuando se alcanza el punto C, luego de un cierto tiempo de estar agregando calor, se logra la conversión de toda la masa sólida en líquido. A partir de ahí, como seguimos agregando calor de manera constante, va a comenzar a aumentar la temperatura, pero siempre durante esta transición el agua, en principio toda la masa, podemos considerar que se encuentra idealmente en su fase líquida, o por lo menos la mayor parte, hasta que se alcanza la temperatura equivalente al punto de ebullición. En ese instante, que es el punto que tenemos representado como D, comienza a hervir el agua, comenzamos a ver que en el seno del líquido se comienza a formar vapor, que son las burbujas, y a partir de ahí la temperatura se mantiene constante a medida que seguimos entregando calor. Fíjense que siempre la cantidad de calor que estamos entregando es exactamente la misma. Eh, Otra de las cosas que observamos es que, por ejemplo, para fundir todo la misma masa de agua, tuvimos que entregar esa cantidad de calor durante menos tiempo que la que se requiere para alcanzar, digamos, o vaporizar totalmente el agua. Quiere decir que la cantidad de calor necesaria de fusión es distinta a la cantidad de calor necesaria para la evaporación. A partir de ahí, todo el agua se ha convertido en vapor y si yo sigo entregando calor, esta va a ir aumentando su temperatura de la misma manera. Lo que es fácilmente observable es que la cantidad de calor de fusión, como dijimos, es acá, perdón, está al revés. Sí, esto está al revés. O sea, la cantidad de calor de fusión por unidad de masa es menor que la cantidad de calor de evaporación. Esto se ve porque, como el flujo de calor es constante, se requiere más tiempo, o sea, mayor cantidad de calorías, mayor cantidad de joules, para poder producir esa evaporación. Ya vamos a estudiar más adelante que hay una relación entre esta cantidad de calor de fusión y de evaporación y nos van a ser útiles para el estudio de las máquinas térmicas también. Vamos a ver ahora los mecanismos por los cuales se puede transferir calor. Uno ya lo intuimos, que es el mecanismo de conducción. Vimos que para que se alcanzara el equilibrio térmico tenía que haber en algún punto entre dos sistemas algún material que permitiera este flujo de calor, o que le denominamos material conductor. Esto quiere decir que si aplicamos calor en un extremo de este material, luego de un cierto tiempo se va a alcanzar, digamos, va a comenzar a aumentar la temperatura en el extremo más lejano, más frío, y en algún punto se va a alcanzar este equilibrio térmico. O sea que va a haber algún tipo de transferencia de energía entre un punto y el otro de este material. En la medida en que esta transferencia se haga más rápido, el material es más o menos conductor.
Si lo vemos desde el punto de vista atómico, una de las características que tienen, digamos, los materiales, y particularmente en el caso de los sólidos o de los líquidos, pero también lo podemos aplicar a cualquier material, es que al aumentar, digamos, al entregar calor, que es energía, esta energía se transforma en agitación. Y es un modelo que lo vamos a ver en la unidad siguiente. Esta agitación hace que podemos suponer que estas moléculas, estos átomos comienzan a moverse o a desplazarse, en el caso, por ejemplo, de un fluido, o comienzan a vibrar o a, digamos, agitarse en el caso de los sólidos. Y esta agitación, este movimiento, transfiere esa energía cinética, podríamos denominarla de esa manera, a los átomos vecinos, y esta transferencia de energía se va produciendo a lo largo de todo el material. En el caso de los metales, sabemos que tienen cargas libres, entonces estas cargas libres van a adquirir esta energía cinética, van a poder abandonar, digamos, el átomo original y transportar esa energía de las regiones más calientes a las regiones más frías. Por eso es que, en general, los metales, que son buenos conductores eléctricos, también lo son desde el punto de vista del calor. Hay una relación entre la cantidad de calor y el tiempo requerido para que ese flujo transite desde un punto a otro, desde digamos, el lugar de mayor temperatura al lugar de menor temperatura, y podemos definir lo que se denomina una corriente de calor, que es la relación entre eh, la energía en forma de calor y el tiempo. Esta rapidez es equivalente a la potencia que habíamos definido anteriormente, ya que las unidades son exactamente las mismas. Se observa que si duplicamos, por ejemplo, el área efectiva, va a haber entre, digamos, los dos puntos, a diferencia de temperatura, hay una mayor cantidad de calor que es susceptible de ser transmitida, y en el caso de que dupliquemos la longitud para la misma sección, el tiempo requerido para transferir ese calor es mayor. Por lo tanto, podemos establecer una relación de la corriente de calor en función de la diferencia de temperatura, el área, la longitud y una constante que va a depender del material y que denominamos conductividad térmica. Si observamos, entrecerramos un poco los ojos y observamos esta ecuación, es muy parecida a la que habíamos establecido para la ley de Ohm, donde tenemos la conductividad eléctrica, el área, la sección y la diferencia de potencial. En este caso es la diferencia de temperatura. O sea que desde el punto de vista, digamos, analítico, el comportamiento es similar, y de ahí la denominación del corriente de calor. En el caso de la temperatura no podemos hablar de diferencia de potencial, es lo que le denominamos gradiente de temperatura. También por analogía, digamos, con el gradiente de potencial que podíamos definir anteriormente, y por eso también la relación con la conductividad, o sea, se le denomina conductividad térmica, también por analogía con la conductividad eléctrica. Esa conductividad, perdón, depende obviamente de los distintos materiales, y esta relación es constante dentro de ciertos rangos de temperatura. Otra forma de transferencia de calor es lo que se denomina convección, que es la transferencia de calor, en este caso, por un movimiento de masa. Bien, fíjense que en la conducción no hacía falta que se moviera la masa. Si bien podíamos hacer el análisis de cargas libres en los conductores, pero en otros materiales que no tuvieran cargas libres,
también se produce el fenómeno de conducción. O sea que no hay necesariamente un transporte de masa. En la convección sí. Lo que hace, digamos, para que haya transporte de masa, en general, es un fenómeno que se da en los fluidos. Por lo tanto, el principio es que una determinada masa de fluido adquiere una determinada cantidad de energía en forma de calor, y luego esta masa se desplaza a otra región, llevando, portando esa energía calórica consigo para luego, digamos, transmitirla a otros puntos. Este es el proceso, por ejemplo, de calefacción de las estufas, ¿bien? En donde tenemos un punto que por combustión se va calentando estos gases luego por estas variaciones de sus características con la temperatura aumentan su volumen, al ser desplazados por el aire que está más frío tienden a subir hasta que se encuentran, por ejemplo, con el techo. Al ir aumentando esta cantidad de aire caliente, tiende a desplazarse a lo largo del techo de la habitación, va transfiriendo parte de ese calor, se enfría, reduce su volumen, aumenta su densidad y se hace más pesado y tiende a bajar. Entonces se produce esta circulación del material, que es lo que se conoce por convección. Por eso es que cuando aplicamos al fluido un ventilador, o si hacemos esta analogía, por ejemplo, con un líquido, aplicamos una bomba, es lo que se conoce como convección forzada. Por lo tanto, el movimiento causado, digamos, por esta expansión térmica natural es lo que se conoce como convección natural o convección libre, que es lo que vemos en la estufa. En el caso de la convección, la explicación, más allá de que lo hemos simplificado mucho, en realidad hay una serie de procesos de transferencia. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser por conducción. Bien, por ejemplo, si calentamos una piedra, el aire que está inmediatamente al lado va a haber parte de la transferencia de calor por conducción, pero es muy complejo. Entonces, eh, digamos, hay modelos mucho más simplificados y sí hay algunas características que la describen. Por ejemplo, que la corriente de calor es directamente proporcional al área superficial, como habíamos visto, algo parecido a lo que sucede con la conducción. Por eso es que para producir mayor efecto de convección se utilizan mayores superficies. En el caso de que queramos quitar calor, se utilizan, por ejemplo, las aletas de enfriamiento. ¿Bien? Se utilizan como por ejemplo en los radiadores de los autos. Bien, se utiliza, lo que tratamos es de aumentar la superficie. Por otro lado, también depende, este movimiento, como es un fluido, depende de la viscosidad. De tal manera que cualquier fluido sabemos que, digamos, fluye a menor velocidad hasta hacerse teóricamente cero al lado de una superficie de transferencia. Entonces, en realidad, lo que se produce es una especie de película en donde no hay movimiento de masa y por lo tanto hay menor transferencia de calor. Por eso es que la convección forzada lo que hace es tiende a mover esta película, a disminuirla, y hay mayor transferencia de calor por convección con la convección forzada. Y por último, que digamos, hay la corriente de calor por convección, también hay una proporcionalidad entre la diferencia de temperatura entre la superficie que está produciendo el calentamiento y el fluido propiamente dicho. Bien, entonces, para que haya mayor convección se requiere básicamente mayor transferencia de calor. Esto es lo que dice.
Y por último, digamos, el método que en realidad es básicamente el mayor, digamos, la mayor parte de la transferencia de calor se produce por radiación, que no es otra cosa que la transferencia de energía a través de ondas electromagnéticas, y estas ondas electromagnéticas, cuando interactúan con un cuerpo o con un fluido, le transfieren energía a través de la interacción de estos campos eléctricos y magnéticos con las cargas de las que está compuesta la materia. Como sabemos, esto produce fuerzas. Estas fuerzas, en definitiva, las podemos, se transforman en energía de agitación y terminan siendo, en definitiva, la podemos interpretar como que hubo una transferencia de calor. Por eso es que, digamos, el medio principal, porque no requiere masa absolutamente para nada. O sea, no hace falta, por ejemplo, que haya un material, como en el caso de la conducción, o que haya un flujo de materia, como en el caso de la convección. Tanto es así que recibimos la energía desde el Sol a través del vacío. Otra de las características que tiene la radiación es que en realidad, si hay una diferencia de temperatura suficiente, hay una transferencia de calor desde cualquier cuerpo hacia el entorno, ¿bien? Eh, Debido a esta agitación térmica. Por eso es que por encima de 0 kelvins, cualquier cuerpo emite energía en forma de radiación electromagnética. Esto lo podemos percibir, por ejemplo, si aproximamos a una determinada distancia la mano de un cuerpo caliente. Simplemente un día de sol pasamos de la sombra a la luz, o simplemente el hecho de que veamos es una manifestación de este efecto. Por ejemplo, de noche, si calentamos un hierro lo suficiente, vamos a ver que este comienza a tomar un color rojizo, y si seguimos aumentando la temperatura, vamos a ir viendo que va tomando un color más blanquecino. Esto es porque está emitiendo energía electromagnética en el espectro visible, o sea, dentro del rango que nosotros podemos percibir. Y esto, en definitiva, también tenemos otros órganos receptores en la piel que lo percibimos en forma de calor. Generalmente, esta percepción del calor la tenemos cercana a el rango de la luz infrarroja. También la energía es proporcional al área superficial y a la temperatura elevada a la cuarta potencia. O sea que la cantidad de energía radiada aumenta muchísimo en función de la temperatura. Por eso es que entre, digamos, un hierro que está muy caliente para pasar a estar al rojo vivo o estar al color blanco, la diferencia de temperatura no es tanta, y sin embargo la cantidad de calor que se requirió para hacer esa transferencia de estado es mucha. Esta sería una forma de verlo. Esta cantidad de radiación, en función de, digamos, va a depender de otra característica que también es dependiente del tipo de material, es lo que se denomina emisividad, que en realidad es un coeficiente adimensional que varía entre 0 y 1. Y es la relación que hay entre la cantidad de calor por unidad de superficie. ¿Bien? Que si tuviéramos, por ejemplo, toda la energía radiada en una superficie equivalente. De tal manera que le podemos definir la corriente de calor en función de estos parámetros, o sea, de la superficie radiante, la emisividad, una constante, que es la constante de Stefan Boltzmann, que es una constante universal física, y la temperatura del cuadrado. En general, la emisividad es mayor para superficies oscuras que para superficies claras. Por eso es que, por ejemplo, vamos a notar que si usamos, por ejemplo, una ropa oscura,
vamos a percibir más el calor que si usáramos una ropa clara. ¿Mm? Eso sería, digamos, otra de las formas. En el caso vemos la ropa clara, clara, porque en realidad no está emitiendo, sino que está reflejando, que es otro fenómeno distinto, que, digamos, ya escapa, digamos, a esta parte de la materia. En general, sabemos que un cuerpo a una temperatura está radiando, y el entorno, que también está, o puede estar a la misma o a otra temperatura, también lo hace. Por lo tanto, hay una transferencia de energía. Si la temperatura del entorno es mayor que la temperatura del cuerpo, el cuerpo absorbe parte de esta energía. Si no, se produce en sentido contrario. Se alcanza el equilibrio térmico cuando ambas temperaturas se igualan, que era lo que habíamos dicho. Entonces, si consideramos, por un lado, la tasa de emisividad y la tasa de absorción, la corriente neta de calor va a estar dada por la diferencia de los exponentes cuartos de las temperaturas. Un valor de corriente positiva implica que hay transferencia de calor desde el cuerpo hacia el entorno, y en el caso que sea negativa, en realidad está recibiendo energía desde el entorno.